Muy buenos días, empezamos la clase de hoy en el área de base de datos. Como habíamos quedado en la clase pasada, eh, estábamos hablando de que una tabla está compuesta por campos, columnas o atributos. Los tres son sinónimos. Son los identificadores de cada columna o de la información individual de cada registro. Entonces, la tabla está compuesta además por filas. Hagan la comparación con una tabla de Excel. Igual, las filas son los registros o la información que se almacena de forma consecutiva dentro de, dentro de la tabla. En sí, las columnas vendrían siendo los datos de manera individual. Cuando vemos las filas, ya vemos información, lo que se explicaba en la clase anterior. La información se compone de datos que al momento de su combinación generan una información, generan algo coherente. Para que lo entiendan de esta manera, cada fila, pues al unir todos sus datos, o sea, todos sus campos, obtendremos una información coherente en cada fila o registro, o tupla también. Entonces es bueno que sepan los sinónimos, que tupla, registro y fila es lo mismo, y columna, campo y atributo, pues es lo mismo. Cuando hablamos de dominio, estamos hablando del tipo de datos que maneja una columna. Entonces, cada columna, atributo o campo tiene un dominio, y ese dominio viene siendo el tipado que esta columna está almacenando. En este caso, vemos que la columna nombre tiene un dominio de cadena de caracteres, la columna apellido tiene un dominio de cadena de caracteres y la columna edad tiene un dominio pues de enteros positivos. En este caso, pues los dominios deben ser atómicos, o sea, no puede ser dividido en dominios más simples. Por ejemplo, persona no puede estar compuesta por nombre, apellidos, hijos dentro del mismo campo. Una persona puede tener más de un hijo. ¿Qué significa? Que no pueden haber n columnas de hijos. Muchas columnas que diga hijo 1, hijo 2, hijo 3, hijo 4, por ejemplo. No. ¿Qué significa? Que se debe encontrar una solución para que no se genere este tipo de situaciones donde no se pueda controlar un dato específico dentro de un registro en cuanto a las veces que este dato podría repetirse, porque no sabemos cuántos hijos puede tener una familia o una persona. Y digamos que no, y dejar muchos campos, por ejemplo, generar campos, 20 o 30 campos para llenar los hijos. Pero si la persona tiene uno, tiene dos, o la familia tiene uno, tiene dos, entonces, ¿qué pasa con los otros 28 campos, por ejemplo? Si le hacemos 30, 40, 50 campos, sería absurdo porque los otros 48 campos quedarían vacíos, pero quedarían ocupando mucho espacio. Entonces, por cada registro se iría generando una, un almacenamiento de información
digamos, innecesaria, porque así no se almacene datos en esas columnas, pues de todas formas el registro de esas columnas genera un tamaño dentro del sistema de almacenamiento. Entonces lo ideal, y eso lo veremos también más adelante, es separar esa información en una tabla de unión. Hablemos ahora de álgebra relacional. Pues el álgebra relacional es la base de los sistemas de base de datos relacionales. Los sistemas de base de datos relacionales se basan en el álgebra relacional. Es una serie de operaciones matemáticas que se utilizan para manipular los datos en una base de datos relacional. Las operaciones, digamos, están basadas en conjuntos matemáticos, los cuales nos permiten recuperar, agregar, actualizar y eliminar cualquier tipo de dato en las tablas de la base de datos. Entonces, los operadores, o más bien, las operaciones matemáticas que se pueden utilizar en el álgebra relacional es unión, que es la unión de dos conjuntos, intersección, que es cuando miramos dos conjuntos y observamos qué se repite en esos dos conjuntos. Entonces, lo que se repite en esos dos conjuntos forman o forma la intersección. La diferencia es lo contrario, lo que no se repite, lo que nos, si tenemos dos conjuntos A y B, lo que está en A pero no está en B y lo que está en B pero no está en A. El producto cartesiano es la combinación de todo, la relación de todo la combinación de cada elemento del conjunto A con cada elemento del conjunto B. Esa es a nivel de teoría de conjuntos y muy propios, digamos, operadores a nivel de relaciones. Estamos hablando del operador selección, que es el operador que indica qué campos se van a seleccionar para hacer una consulta, al igual que proyección, concatenación y división, que lo veremos más adelante para profundizar en este tema. A nivel de álgebra relacional, digamos que las operaciones que se hacen a nivel de conjunto, lo que aplican para que se genere un nuevo conjunto. Las operaciones conjuntistas permiten que luego de la operación que se realice se genere un nuevo conjunto, un resultado. Digamos que, por ejemplo, cuando tú combinas o haces una comparación de tablas, el resultado es un nuevo conjunto. Ese nuevo conjunto es producto de una operación que se conoce como operación conjuntista. Las operaciones conjuntistas, como pues se lo manifesté anteriormente, incluyen pues la unión, que es la combinación de dos conjuntos, pero al mismo tiempo la eliminación de los duplicados de esos dos conjuntos. La intersección, que son los elementos comunes en ambos conjuntos, o sea, lo que se repite en A, lo que está en A y en B al mismo tiempo, por decirlo así. La diferencia, que es los elementos que de A que no están en B y de B que no están en A. Y el producto cartesiano, pues, que es todas las combinaciones posibles
de los elementos del conjunto A con el conjunto B y de los elementos del conjunto B con el conjunto A. Hablemos ahora un poco del modelo relacional. El modelo relacional se compone de varios pasos. El primer paso, pues, es la construcción del modelo entidad-relación, que es un modelo que se utiliza para representar de forma visual la estructura de una base de datos. ¿Para qué? Pues para tener pues una visión eh, de cómo estas tablas dentro de la base de datos se encuentran vinculadas entre sí. El modelo entidad-relación consta de tres componentes principales. Las entidades o las tablas, lógicamente, los campos, atributos o columnas que hacen parte de esas tablas y las relaciones que existen entre ellas. ¿Por qué? Porque cada tabla pues tiene un vínculo o debería pues tener un vínculo que permite relacionar la información que esta tabla contiene y le permite al administrador de la base de datos o a la persona que consulte la base de datos pues poder, gracias a este vínculo, extraer información que complemente la consulta que en su momento este administrador de base de datos esté realizando. Entonces, cada tabla representa una entidad o relación y las columnas, pues, vuelvo e insisto, representan los atributos o características de esta tabla. Las operaciones específicamente relacionales se utilizan para qué? Pues para manipular los datos. Por ejemplo, cuando tú seleccionas, pues lo que hace es que está filtrando datos para ya sea mostrarlo o ya sea hacer una operación como edición o inclusive eliminación. La proyección se utiliza para poder seleccionar el conjunto de filas que realmente necesitamos obtener. Y la combinación se utiliza para combinar dos tablas en, en función de una clave en común entre las dos tablas. Este es un esquema de base de datos relacional donde podemos ver las tablas que tiene la base de datos y podemos ver que hay una serie de relaciones entre ellas que son esas líneas pues que los sistemas gestores de bases de datos pues utilizan para representar las relaciones. En este caso vemos que clientes y facturas tienen un campo en común que es ID cliente. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se consulte la tabla facturas y se recupere o se extraiga una información de allí, solamente va a traer el código, el ID factura, la fecha y el ID cliente. Pero esa información por sí sola, pues, no sirve para mostrársela a una persona o a un comprador o a un gerente o a cualquier tipo de persona. Eso no genera ningún tipo de valor porque se estaría viendo un ID factura que es un simple código, la fecha de la factura y el ID cliente, pero si vemos el ID cliente sería el código del cliente, pero ¿qué cliente es? Entonces la relación nos permite que el sistema gestor de base de datos pueda automáticamente vincular ese código de cliente en la tabla clientes y al momento de mencionar de la tabla clientes el campo nombre, pues al haber ese vínculo, él va a mostrar el nombre exacto de ese ID cliente, su dirección y su teléfono. O sea, todo lo que esté en la tabla clientes, pues va a estar vinculado específicamente a ese cliente en ese momento que se está haciendo esa consulta y se va a ver por pantalla esa información. Igual con todas las demás tablas. Facturas está con ventas,
lógicamente para que cuando queramos ver las ventas que se han hecho en el mes, en las ventas están el código de venta y el código de factura. Entonces, si yo quiero ver eh, en una venta, por decir algo, cuántas facturas se han generado o cuántos productos se han vendido, pues simplemente yo miro los códigos de producto y me voy a la tabla productos y ya el sistema gestor vincula los productos específicamente de esa venta o de esa factura y me lo va a poder mostrar en un reporte. Entonces, en este caso, así funciona un sistema o un modelo relacional. Tenemos, por ejemplo, dos tablas, clientes y pedidos. Pues la tabla clientes tiene una clave primaria y de cliente y la tabla pedidos tiene una clave primaria y de pedido, pero tiene una clave primaria y de cliente, que está vinculada con la clave primaria y de cliente de la tabla clientes. Al momento de obtener todos los pedidos realizados por el cliente, un cliente con un código con ID cliente 123, por ejemplo, se pueden obtener todos los clientes que han realizado pedidos en esa fecha, por ejemplo. Al momento de hacer una consulta, como obtener todos los pedidos realizados por el cliente con ID cliente X, nos va a mostrar los clientes que tienen ese código, código X. O el ID cliente puede ser el cliente número 4529, nos va a mostrar ese cliente. O si el ID cliente es el número de identificación, entonces las cédulas 70001001, entonces nos va a mostrar información de ese cliente. Pero si yo quiero saber, por ejemplo, si ese cliente ha hecho algún pedido, yo puedo tener todos los clientes que han realizado pedidos en una fecha específica y validar si ese cliente después está dentro de ese resultado de los pedidos que se han hecho eh, durante ese periodo, por ejemplo. O puedo tener todos los clientes que me han hecho pedidos en una fecha específica o en un rango de fechas específicas. También puedo eliminar eh, registros, puedo eliminar un cliente, puedo eliminar los pedidos que se han hecho, puedo actualizar, digamos, campos específicos y al momento yo de actualizar una información en un campo, pues esto se va a reflejar tal vez en las otras tablas donde hay este tipo de relación. A nivel de base de datos relacionales, pues hay una serie de restricciones que el administrador de base de datos le configura al sistema gestor de base de datos o al momento de crear una base de datos, pues configura la base de datos con unos tipos de condicionales, por ejemplo, que esto se llama integridad referencial. ¿En qué sentido? En el sentido de que al momento de actualizar un dato, este se comporte de una manera específica. Podemos decirle que cuando yo actualice un campo que tenga relaciones con otras tablas, se haga una actualización en cascada, entonces todas las tablas se actualicen donde existe ese vínculo o esa información, o puede que se restrinja este tipo de situaciones, donde al momento de yo actualizar un dato, si ya existen datos en otras tablas que tengan relación entre sí, entonces si yo restringo esto, pues ese campo o ese registro en esa tabla no se va a dejar actualizar. Entonces, también es importante tener en cuenta esto porque al momento de actualizar información se pueden establecer diversas situaciones
o diversas consecuencias que se puede controlar acorde a las necesidades que necesite el modelo de negocios donde está implementado el sistema de base de datos. Entonces ya habrán algunos negocios o algunas empresas que les sirve que si se actualiza una información en una tabla y esa tabla tiene esa información pues vinculada a otras tablas, pues se haga una actualización en cascada, o si en su defecto, si hay información grabada al momento de cambiar un dato, pues que se restrinja porque no se puede hacer ese tipo de cambio, ya que existe una restricción para ello dentro de la base de datos. Y hablemos, pues ya esto lo veremos en la próxima clase, lo que es la normalización. La normalización es ese proceso mediante el cual podemos transformar datos complejos en estructuras más pequeñas, más simples, para poder ser, pues, implementarse mejor en un sistema de base de datos relacionales. Entonces vemos, eh, por ejemplo, cuando tenemos una tabla en Excel que tiene 40 campos, donde está, eh, digamos, eh, toda una serie de datos, puede ser sobre un artículo, una persona o cualquier otro tipo de situaciones, y vemos que esa información o esa tabla que se almacena allí, la información que se almacena en esa tabla puede generar información repetida cada vez que agregamos la compra de un cliente. Tenemos que otra vez ingresar nombre, apellido, teléfono, y esa información que se va repitiendo. Hay muchas tablas en Excel que se manejan así. Entonces, a nivel de base de datos relacionales, esto no es viable. Lo que se hace es que se crean tablas alternas, o se dividen en tablas más simples, donde, por ejemplo, los clientes con sus nombres se almacenan en una tabla independiente. Cada cliente va a tener un solo registro, no va a haber forma de que se duplique la información. Al momento de generarse una compra de ese cliente, pues en la tabla de compras solamente se va a almacenar el código del cliente. Esto evita que se esté en la tabla de compras repitiendo la información del cliente. Cuando yo quiera ver las compras que un cliente me ha hecho, pues yo simplemente busco el código del cliente en la tabla compras, y en la tabla cliente pues busco la información que le corresponde a ese cliente, y me estoy ahorrando una gran cantidad de bytes a nivel de almacenamiento. Y lógicamente la consulta va a ser más rápida, más eficiente en cuanto a, digamos, al rendimiento o a la velocidad de respuesta que debe tener una consulta a nivel de base de datos.